Hola, buenas. Bueno, bienvenidos a el repaso de este tema, que ya es uno de los últimos temas que estamos tocando en los repasos del segundo parcial de la clase de embrio, que es el tema de cavidades corporales, mesenterios y diafragma. Este tema es bastante corto, así que no nos vamos a tardar mucho tiempo, pero es bastante complejo, así que pongan atención y espero que sea de provecho para todos ustedes. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de el propósito de este tema. ¿Por qué vemos el tema de cavidades corporales? Prácticamente este tema nos dice de dónde salen las cavidades corporales principales. Llámese la cavidad torácica, la cavidad peritoneal aquí y la cavidad pericárdica. ¿Ok? En la cavidad torácica está la cavidad pericárdica y la cavidad pleural. Tenemos también la cavidad craneal y este que es el mediastino superior y las cavidades pélvicas, pero estas se forman ellas aparte en, en sus propios sistemas, ¿ok? Mientras que aquí tenemos junto todo lo que tenemos como en esta parte del torso, ¿no? El tórax y el abdomen. De hecho, en las autopsias se saca todo el bloque, salen los pulmones, el corazón y todos los órganos abdominales salen juntos, porque estas cavidades, o sea, lo que rodea estas cavidades, o sea, la pleura, el pericardio y el peritoneo, están juntos, están como pegaditos, porque tienen un origen embrionario prácticamente igual, vienen como del mismo lado. Entonces, en eso nos vamos a centrar ahorita, en ver de dónde sale eso, ¿ok? Entonces, prácticamente ese es el propósito, ver cómo es que se formaron estas cavidades. Que nosotros nos imaginamos que solo se formaron porque los órganos son los que sí se forman ahí y ese espacio como que quedó. Pero no, eso es un poquito más complejo, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Para poder hablar de las cavidades corporales, tenemos que conocer lo que es el celoma, porque si no sabemos lo que es el celoma, vamos a estar como perdiditos, ¿ok? Entonces, el celoma es una cavidad que está en el embrión, o bueno, en la vida embrionaria, llenita de líquido, y va a aparecer entre dos capas de mesodermo, y después de esta cavidad van a salir las cavidades corporales, ¿ok? Entonces tenemos dos, tenemos el celoma intraembrionario y el celoma extraembrionario. El más importante para nosotros es el intraembrionario. Bien, se va a formar dentro del embrión y va a aparecer ahí al comienzo de la cuarta semana como una cavidad en forma de herradura, ¿ok? La incurvación que va a suceder cuando el embrión se pliegue va a formar la futura cavidad pericárdica, pero de eso vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bien, ¿se acuerdan de primer parcial que vemos las etapas cuando el embrión es un disco trilaminar? Tenemos aquí una foto, tengo aquí una fotito. Cuando el embrión es un disco trilaminar, tenemos nosotros aquí lo que es el mesodermo lateral, ¿verdad? Este de acá. Este de aquí es el mesodermo lateral. ¿Ok? Este mesodermo lateral se va a dividir en dos, en el mesodermo somático intraembrionario y en el mesodermo esplácnico intraembrionario. ¿Ok? Tenemos aquí lo que es los pliegues neurales y aquí lo que vendría siendo el hipoblasto. ¿Ok? Este de aquí arriba es el epiblasto y este de aquí abajo es el hipoblasto. Acá tenemos unas somitas, bien, pero lo que importa es lo que está pasando aquí. Justo entre el mesodermo somático intraembrionario y el mesodermo esplácnico intraembrionario se forma esa cavidad. Esa cavidad es el celoma intraembrionario, ¿ok? Viene de esto. La parte somática viene junto con el ectodermo, como lo podemos ver aquí. Lo somático viene con el ectodermo y lo esplácnico viene aquí abajito con el endodermo, ¿ok? Tiene orígenes embrionarios de capas diferentes. Y ya después el celoma extraembrionario se forma afuera, entre el mesodermo extraembrionario, ¿ok? Entonces tenemos aquí este disco trilaminar. Ahora vamos a hacer como un zoom hacia afuera y si hiciéramos un zoom hacia afuera lo veríamos así. Esto, perdón, esto es prácticamente como un close-up aquí, ¿ok? Y esto que está aquí afuera es el celoma extraembrionario.
Bien, entonces de aquí, de ese celoma, es que van a salir las cavidades. El celoma extraembrionario ya después empieza a formar parte del cordón umbilical, realmente no es tan importante. Entonces nos vamos a centrar nada más en el intraembrionario para poder como avanzar. Una vez conociendo esto, se va a hacer un poquito más digerible todo lo que viene. Entonces, vamos a empezar a hablar de la cavidad corporal embrionaria. El celoma intraembrionario se va a convertir en esto, en la cavidad corporal embrionaria, que se va a dividir en 3 cavidades en la 4ª semana. ¿Ok? Se divide en estas 3, en la cavidad pericárdica, en los canales pericardio-peritoneales y en la cavidad peritoneal. Bien. Estas 2 cavidades desde este momento van a estar revestidas del mesotelio. Entonces, las paredes parietales del mesotelio vienen del mesodermo somático y las paredes viscerales vienen del mesodermo esplácnico. Bien, este mesotelio va a estar revistiendo estas cavidades y de ahí va a salir lo que es el pericardio, la pleura y el peritoneo. Por eso la pleura tiene 2 capas, una visceral y una parietal. El pericardio también tiene su capa visceral y su capa parietal. Su capa visceral viene de mesotelio, que vino del mesodermo esplácnico. Y su capa parietal viene del mesotelio, que viene del mesodermo somático. Tienen orígenes embrionarios distintos. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver prácticamente lo que va a suceder cuando el embrión se está plegando. Se viene plegando. Es una visión lateral y aquí tendría unos 26 días, ¿ok? Entonces esto se va plegando, aquí está el pliegue de la cabecita y aquí está el pliegue de la cola y acá se forma lo que es la cavidad pericárdica. Ahí se mira, ese puntito rojo es como el corazón que está en formación ahorita. Y ahí a la par está la cavidad pericárdica. Y el celoma extraembrionario es este de acá, ¿ok? Está como acá junto, ¿bien? Y el celoma intraembrionario, ok, está aquí adentro. Es lo que está aquí adentro. Viene acá adentrito. Ok, bueno, entonces. Luego aquí podemos ver ya más adelante, este embrión ya es un poco más, como tendría aquí unos 24 días. Aquí podemos ver que aquí ya está creciendo el corazón primitivo. El corazón primitivo está creciendo acá y a su alrededor está la cavidad pericárdica. Entonces, recordemos que la cavidad corporal embrionaria se divide en la pericárdica, en los canales pericardio-peritoneales y en la cavidad peritoneal. Entonces, acá tenemos nosotros la cavidad pericárdica y aquí están los canales pericardio-peritoneales, justo acá atrás del corazón embrionario. Y aquí abajito está la cavidad peritoneal, ¿ok? Este prácticamente es como un corte transversal del embrión en el cual se ilustra pues acá. Estos de aquí son los canales pericardio-peritoneales. Estos de acá, ¿ok? Si nosotros el corte hubiera sido un poco más abajo, ya les voy a mostrar. Vamos a ver acá. Esto que está aquí, a eso se le llama, vaya, espérenme. A eso se le llama, aquí, esta pequeña estructura que se encuentra ahí, a eso se le llama el septo transverso, ¿ok? Lo vamos a volver a poner. Este de acá es el septo transverso. El septo transverso, vamos a hablar de él un poquito más adelante, es el primordio del diafragma, prácticamente. Es una parte de lo que va a ser el tendón central del diafragma. ¿Ok? Y es esto que vemos acá. Es muy importante y el diafragma lo incluimos aquí porque el diafragma es un músculo que prácticamente marca la separación entre la cavidad torácica y la cavidad peritoneal. Entonces es importante para el desarrollo de las cavidades corporales. ¿Okay? Entonces acá tenemos el septo transverso. Si hubiéramos hecho el corte más o menos acá, veríamos por acá la cavidad peritoneal. Bien, se mira el septo transverso porque el corte está justo aquí. Ok, entonces la cavidad peritoneal se va a unir, como que se va a juntar al celoma extraembrionario en el ombligo, pero eso se pierde en la semana 11. Eso ya después ya no existe. Ok, entonces cuando el pliegue de la cabeza se está formando, aquí el corazón y la cavidad pericárdica se van a ubicar
anteriormente al intestino primitivo anterior. Este es el intestino primitivo anterior, ¿ok? Y acá está el corazón anterior a esta estructura, o sea, enfrente. El corazón junto con la cavidad pericárdica. Y aquí anda el septo transverso, ¿ok? Aquí también anda el septo transverso. La cavidad pericárdica se va a juntar con los canales pericardio-peritoneales. Si se fijan en el dibujo de acá, estos son los canales pericardio-peritoneales. Esta es la cavidad pericárdica y están separados. Y aquí esto ya es como una sola cavidad, se abre prácticamente. Y estos van a discurrir ahí como a la parcita del intestino primitivo anterior. ¿Ok? Luego, esta cavidad embrionaria se va a ir dividiendo, se va a dividir. Entonces, cada canal pericardio-peritoneal va a estar lateral a la parte proximal del intestino primitivo anterior, o sea, como a los lados. El intestino primitivo anterior, este que está aquí, es el futuro esófago, ¿ok? Es lo que va a hacer el esófago. Aquí está justo a la par del septo transverso. Bien, entonces, en cada canal pericardio-peritoneal se van a formar particiones que separan la cavidad pericárdica de las cavidades pleurales. ¿Ok? Bien, esto está ahí para poder separar como la pleura del pericardio. Porque si ustedes recuerdan la anatomía básica del tórax, el corazón está como entre los pulmones. O sea, están los dos pulmones y en medio está el corazón. Pero la pleura y el pericardio son dos cavidades diferentes. Entonces, para poder como separar esto, los canales pericardio-peritoneales forman como estas divisiones, ¿ok? Entonces, bien, como todo esto está pasando al mismo tiempo que se están desarrollando todos los sistemas, las yemas bronquiales del aparato respiratorio están creciendo. Van a crecer como para dentro de los canales pericardio-peritoneales y van a aparecer unas crestas. Son unas crestas membranosas en las paredes de cada uno de los canales pericardio-peritoneales. Van a estar las craneales, que son los futuros pliegues pleuropericárdicos, ¿ok? Que estos se van a encontrar encima de los pulmones. O sea, miren acá, estos son los pulmones. Y estos de aquí, ¿ok? Estos son los pliegues pleuropericárdicos. Y abajo, las crestas caudales son los pliegues pleuroperitoneales que están debajo de los pulmones. Los que están encima de los pulmones tiene sentido que estén arriba porque son pleuropericárdicos. Entonces forman la pleura y el pericardio. Por eso se forman como alrededor de los pulmones si se fijan acá. Y esta es la aorta, o sea, que más abajito está el corazón. Entonces por eso se está formando allí. Y las pleuropericárdicas, las pleuroperitoneales están más abajo, ¿ok? Más abajito, ya debajo de los pulmones. Y como es un corte transversal, todavía no lo podemos ver porque es arriba, está como arribita, ¿ok? Entonces, las membranas pleuropericárdicas van a ir aumentando de tamaño, y se van a ir separando la cavidad pericárdica de la cavidad pleural, o sea, para que pericardio y pleura sean dos lugares distintos, ¿ok? Entonces, aquí en estos pliegues están las venas cardinales que van a drenar el corazón. Entonces, todo esto va como pasando simultáneamente al desarrollo del corazón y de los pulmones. Entonces, en lo que las yemas pulmonares van a ir creciendo, van a formar los canales pleurales, que en un futuro van a ser la cavidad pleural como tal. ¿Ok? Ahí no puedo quitar, ahí está. Entonces las cavidades pleurales se van a ir expandiendo y se expanden alrededor del corazón y van a formar dos capas. La capa externa, que va a ser la futura pared torácica, y la capa interna, que va a ser el pericardio fibroso. ¿Ok? Ya después el pericardio fibroso es la capa externa del saco pericárdico, pues es como en la parte parietal, el pericardio parietal. Entonces, esto se mira aquí. Vamos a ver. Las cavidades pleurales son las que se van expandiendo. Se van expandiendo así. Todo esto de acá es la cavidad pleural. Entonces, esta es la pared externa de la cavidad pleural y esta es la pared interna. Esto va a ser la pared torácica más adelante. Y esto va a ser el pericardio fibroso. Y esta de aquí es la cavidad pericárdica. Este es el corazón primitivo, el corazón en desarrollo. Ahorita estos son los tubos endocárdicos, ¿ok? Entonces,
La cavidad pericárdica está aquí y esta capa interna de la cavidad pleural es el pericardio fibroso y la capa externa es la futura pared torácica, ¿ok? En la séptima semana, las membranas pleuropericárdicas se van a fusionar con el mesénquima que está en el esófago, que está como ahí por el esófago, y va a separar por fin la cavidad pleural de la cavidad pericárdica. Si se fijan acá, aquí ya prácticamente están separadas ambas cavidades. Esta de aquí es la cavidad pleural y esta de acá es la cavidad pericárdica, ¿ok? En este que estamos viendo aquí es un corte de un embrión a las 7 semanas. Se va a mostrar aquí toda la expansión ventral alrededor del corazón. Y en este ya tiene 8 semanas, ¿ok? Ya es una expansión continua y se va a formar el pericardio fibroso y la pared del tórax. Bien, a veces hay defectos pericárdicos congénitos, que es cuando las membranas pleuropericárdicas se fusionan o se forman de forma defectuosa, ¿ok? Y pueden formar como defectos del pericardio, que por lo general no tienen muchos síntomas o aparecen tardíamente. Y también pueden causar una comunicación entre la cavidad pleural y la cavidad pericárdica, ¿ok? Y eso puede ya después dar un poquito más de problemas. Pero pues eso para que nada más sepan un poquito de malformaciones. Eso con las membranas pleuropericárdicas. Ahora veamos las pleuroperitoneales. Bueno, estos pliegues pleuroperitoneales se van a proyectar a los canales pericardio-peritoneales y se van a convertir en estas membranas. Estas van a separar la pleura del peritoneo, o sea, el tórax del abdomen, y van a aparecer más o menos cuando el pulmón va creciendo y como las cavidades pleurales van creciendo, estas también como que se expanden. Estas membranas están unidas a la pared del abdomen y cuando al principio inicialmente en su desarrollo, sus bordes libres están proyectándose a los canales pericardio-peritoneales, ¿ok? Entonces, aquí para que ya veamos un poquito, como con un poquito más de contexto, esta prácticamente es la separación de ya lo último, pues ya cuando queda separada la pleura o la cavidad pleural de la cavidad peritoneal. Vamos a ver este dibujito más adelante. Y esto es, acá es un embrión de 5 semanas, ¿ok? Aquí estamos viendo un embrioncito de 5 semanas. Si se fijan, aquí está como la imagen de lo que sería el embrión en este momento. Bien, entonces, ya en la sexta semana, estas membranas pleuroperitoneales se van a extender para adelante, ahí donde va a estar el esófago. El esófago va a estar recubierto por el mesenterio y ahí nomás va a estar el septo transverso. Entonces, volvamos al dibujo. Este es el septo transverso y esto que se mira como un signo de interrogación es el mesotelio del esófago. Mesenterio, perdón, es el mesenterio del esófago. Entonces, las membranas pleuroperitoneales, que son estas de acá, estas rosadas, se juntan con el tendón y con el septo transverso y con el mesenterio dorsal del esófago para cerrar, como cerrar ya las cavidades y que se separe la pared, la cavidad torácica de la cavidad peritoneal, ¿ok? Y esto se va a completar por la migración de unos mioblastos, y se va a cerrar, por lo general se cierra un poquito antes la derecha y ya después se cierra la izquierda, ¿ok? Muy bien. Bien, entonces eso con la cavidad, las cavidades, la cavidad corporal embrionaria. Hablemos un poquito del mesenterio. La verdad es que del mesenterio el libro habla bien poco, ¿ok? Y nada más nos explica lo que es y de dónde viene. Y ya todos saben lo que es el mesenterio. Son 2 capitas de peritoneo. El visceral es el que se pega al órgano y el parietal es el que prácticamente está pegado a la pared corporal, porque esa es la función del mesenterio, comunicar al órgano con la pared corporal y también llevar ahí adentro los vasos y los nervios que van a irrigar y a inervar al órgano que cubre. Entonces, tenemos 2 mesenterios en la vida embrionaria, el mesenterio dorsal y el mesenterio ventral, que van a separar a la cavidad abdominal o peritoneal en izquierda y derecha. Más adelante, el mesenterio ventral,
va a desaparecer y solamente queda el mesenterio que está unido al intestino primitivo anterior. Bien, y ya luego de eso, ya cuando se va el mesenterio ventral y no nos especifican en qué momento de la vida embrionaria desaparece, ya la cavidad peritoneal es un espacio continuo, es una sola. ¿Ok? Entonces esto solo para que tengamos contexto del mesenterio. Y luego pasamos al desarrollo del diafragma, que ya es la última parte de este tema. El diafragma es una partición muscular, musculotendinosa, porque tiene un tendón que va en forma de paracaídas, ¿ok? Que va a separar la cavidad torácica de la abdominal y también es el principal músculo de la respiración. Bien, embrionariamente, o sea, cuando hablamos de su desarrollo embriológico, se va a originar de 4 componentes diferentes. El septo transverso, las membranas pleuroperitoneales, que ya hablamos de ellas, el mesenterio dorsal del esófago, que también lo mencionamos un poquito, y un crecimiento muscular, o sea, una migración mioblástica, o sea, migración de células musculares inmaduras. ¿Ok? Entonces recordemos un poco de la anatomía del diafragma, más que todo su parte muscular de acá y su parte central, que es un tendón, el tendón central del diafragma. Entonces hablemos de los 4 orígenes embrionarios o los 4 componentes embrionarios de este órgano o de este músculo, mejor dicho. ¿Ok? Entonces bien, esta prácticamente es una imagen, se ve un poco borrosa de aquí al final, de todos los lugares de donde viene el diafragma. Este es el septo transverso. Este de aquí es el mesenterio dorsal del esófago. ¿Ok? Estas chiquititas son los pliegues y las membranas pleuroperitoneales y todo lo demás es un crecimiento muscular a partir de la pared corporal, porque el diafragma es un músculo. Entonces, su mayor parte viene de este crecimiento muscular. ¿Ok? Entonces, bien, el septo transverso va a crecer desde la pared corporal ventrolateral y va a formar como una cubiertita ahí que va a separar el corazón del hígado. Y más adelante esto va a ser el tendón central del diafragma. Cuando la cabeza se pliega en la 4ª semana, este septo va a formar como una gran división gruesita de tejido conectivo entre las cavidades pericárdica y abdominal, que la vimos en los dibujos, los primeros dibujos que estábamos observando, que yo les dije que había como un bloquecito ahí rosadito. Ese es el septo transverso, que forma una partición gruesecita. En el desarrollo inicial, una buena parte del hígado está incrustada, de hecho, ahí en el septo transverso. Y ya después se va expandiendo y se va a fusionar con el mesenterio dorsal del esófago, con este de acá. Se va a pegar. Ok, entonces el septo transverso se pega con el mesenterio dorsal del esófago. Las membranas pleuroperitoneales, que vendrían siendo como estas que se ven acá, se van a fusionar con el mesenterio del esófago y con el septo transverso. Ya una vez estos dos están juntos, vienen las membranas pleuroperitoneales y se pegan ahí y eso termina de cerrar, como que termina de dividir tórax y peritoneo o abdomen. Ya divide la cavidad abdominal de la torácica y se forma el diafragma primitivo. ¿Ok? Y bueno, aquí las pleuroperitoneales, las membranas, ya en el recién nacido es una parte bien chiquita. Son muy importantes en el desarrollo embrionario, pero ya en el recién nacido son bien chiquitas. ¿Ok? El mesenterio dorsal del esófago se va a pegar, o sea, prácticamente esto es como juntar todo, como un rompecabezas. Es la parte media y pues prácticamente se pega con el septo transverso y con las membranas pleuroperitoneales. ¿Ok? Los pilares del diafragma se van a desarrollar a partir de mioblastos que crecen ahí, en ese mesenterio dorsal del esófago. Bien, ok. Y luego la última parte es el crecimiento muscular hacia adentro a partir de la pared de esto de acá. Entonces, de las semanas 9 a 12, los pulmones están creciendo, ¿verdad? Entonces los pulmones y la cavidad pleural va a ir creciendo y se va a hacer como un hueco. Entonces, en ese momento, este tejido de las paredes corporales va a agarrar 2 capas, la capa externa y la capa interna. La capa externa va a ser parte de la pared abdominal y la capa interna va a formar partecitas del diafragma, ¿ok? Acá abajo,
va a formar estas partecitas del diafragma y esto es la capa externa que va a ser parte de la pared abdominal, ¿ok? Bien, estas cavidades pleurales se van a ir desarrollando a medida que el pulmón vaya creciendo, ¿ok? Y esta extensión va a ir formando los recesos costodiafragmáticos, que ya en la vida adulta, si ustedes miran como una radiografía de tórax o algo así, estos como piquitos que se ven acá, ya se les llama los ángulos costodiafragmáticos. Pero aquí son recesos, están así como planitos. Cuando el bebé ya empieza a nacer, ¿ok? Cuando el bebé empieza a nacer, empieza a respirar. Entonces los pulmones crecen y se hacen más pequeños y crecen y se hacen más pequeños. Se expanden, inhalación y exhalación. Y se van como agudizando los ángulos costodiafragmáticos. Se van a ir como para adentro. Y estos nada más son como datos, ¿ok? Que en la cuarta semana el corazón se va a estar recolocando y el septo transverso está como, es bien grande, como del tercer al quinto somita. Y en la quinta semana estos somitas van a migrar para el diafragma. La inervación, muy cool, ¿ok? Los nervios frénicos aportan la inervación motor al diafragma y estos se originan a partir de las ramas ventrales de los nervios raquídeos cervicales, específicamente el tercero, el cuarto y el quinto, ¿ok? Entonces hay como 3 ramas nerviosas que hay a cada lado y esas se van a unir. Bueno, están las ramas nerviosas del tercer, cuarto y quinto nervio raquídeo cervical. Entonces esas 3 se unen y forman los nervios frénicos, ¿ok? Esas 3 ramas se unen y forman un nervio frénico. Estos nervios frénicos, aparte de la inervación motora, también tienen fibras sensitivas, ¿ok? Y pues ya más o menos en la sexta semana los nervios frénicos ya van para abajo, ¿ok? Y pasan por las membranas pleuropericárdicas y por eso es que quedan encimita del pericardio fibroso, pasan como por encima de ahí, del pericardio fibroso. Entonces, los nervios frénicos son súper largos porque vienen de un lugar cervical, tienen un origen cervical. Entonces, en las personas adultas ya miden como 30 centímetros, ¿ok? Y eso es importante con respecto a eso. Y ya después solo hablamos un poquito de un poco de malformaciones. Tenemos la hernia hiatal congénita, que es una de las muchas, que es una herniación de una parte del estómago, ¿ok? Es como que hay una parte del estómago que se sale a partir del hiato esofágico. El hiato esofágico es la abertura del diafragma por la cual el esófago entra a la cavidad abdominal, ¿ok? Y también los nervios vagos, perdón. Entonces, por lo general suele adquirirse durante la vida adulta, ¿bien? Y ya el hiato esofágico por causas congénitas ya es como factor predisponente, pero se presenta más que todo en la vida adulta. Y tenemos también otra que es muy interesante, que es la hernia diafragmática, que esta es una imagen de un embrión, ¿ok? De un feto, pues en realidad de un feto de 19 a 20 semanas, ¿ok? Que tiene una herniación del hígado específicamente. Bien, por un defecto posterolateral del diafragma, entonces tiene una herniación del hígado acá, si se fijan, ¿ok? Esto debería de ser el diafragma. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en la hernia diafragmática congénita? Que se llama así, es una malformación del diafragma, ¿ok? Y es prácticamente que lo que está dentro de la cavidad abdominal se vaya hacia el tórax y se clasifica en función de su localización, ¿ok? El más frecuente es el posterolateral y esto lo pueden revisar un poquito mejor en su libro. Específicamente en la versión de Moore, en la 11ª me parece, hay un dibujo bien bonito para poder explicar esto y para que ustedes lo comprendan bien. ¿Ok? Entonces ya con esto termino. Muchas gracias por su atención. Espero que el tema les sirva. Es un poco tedioso, ¿ok? Porque es bastante confuso, pero es muy interesante. Entonces, mucha suerte en sus exámenes. Ánimo y que tengan un buen día o buena noche, ¿ok? Muchísimas gracias.